México. Para asegurar una mejor experiencia para todas las personas conectadas, les pedimos de manera cordial mantener sus micrófonos silenciados durante todo el evento. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a empezar a explicar cómo va a funcionar el panel. Está conformado por dos de las voces más destacadas en el ámbito de innovación en América Latina. Al final, primero vamos a hacer unas preguntas. Al finalizar sus intervenciones, abriremos un breve espacio para una o dos preguntas del público, por lo que si tienen alguna pregunta, les pedimos que la pongan en el chat. Y les recordamos nuevamente mantener su micrófono apagado, por favor. Bueno, a continuación presentaré a los panelistas. Primero tenemos a Mariana Rangel. Es doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California, Estados Unidos, con especialidad en Política Comparada y Economía Política Internacional. Es maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad de Carleton, Canadá, y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha sido conferencista y panelista en diversos foros nacionales e internacionales. Fue profesora invitada en la Universidad de California, Berkeley. También fue galardonada con la prestigiosa beca Fulbright García. Recibió el reconocimiento Norman Patterson Fellow de la Universidad de Carleton y la mención honorífica de excelencia en el Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y también tenemos a Nangeli Silva. Ella es presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Consejo Coordinador Empresarial Nacional. Es ingeniera industrial egresada de la Universidad de Guadalajara, maestra en negocios por la Universidad de Offenburg, Alemania, Design Thinker certificada por el Centro de Estudios de Innovación de Monterrey y la World Design Organization. Es fundadora y directora de una oficina de transferencia tecnológica y de un espacio dedicado al impulso de la innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento en la ciudad de Uruapan. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en la gestión de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico con enfoque de triple hélice. Igual, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y me parece que también ya está aquí Enrique. Perdón. Sí. Y también tenemos a Enrique González. Es el oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Comercio Internacional e Industria de la sede subregional de la CEPAL en México. Es licenciado en Administración. Estudió su maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del UNAM. Ingresó a la CEPAL Naciones Unidas en Santiago de Chile en enero de 2015. Dentro de esta institución ha colaborado en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía en Santiago y en las unidades de Desarrollo Económico y de Comercio Internacional e Industria en la sede subregional en México. Ha trabajado en proyectos y publicaciones de la CEPAL en temas diversos como migración, métodos y datos demográficos, participación en el mercado de trabajo, productividad y remuneraciones, así como política monetaria, política de desarrollo productivo, integración regional centroamericana y análisis de políticas comerciales. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, pues ahora les haré unas preguntas. Tendrán 3 minutos para responder y también tendrán un comentario de cierre. Finalmente se tomarán las 2 preguntas del público. Comenzaremos. La primera pregunta es, ¿consideras que es útil la creación de datos y estudios diagnósticos en México? Mariana, no sé si gustes comenzar. Sí, claro. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todo el equipo de Caíno y en especial a Esteban, que fue quien nos coordinó. Me siento muy honrada de estar en el evento y acompañada de dos grandes colegas que tienen una trayectoria también en el campo.
Yo les puedo hablar desde mi visión como profesora investigadora y por supuesto que celebro este tipo de esfuerzos. Me parecen que precisamente en México y en general en América Latina necesitamos mayores y mejores datos que nos permitan tomar decisiones basadas en ellos, y también a los investigadores pues son un insumo sumamente valioso. Yo les platico un poco desde mi experiencia. Este tipo de índices como el que hoy presentamos de innovación, para mí resultan muy valiosos porque estudio el desarrollo económico y político de las regiones, y en especial me he tratado de estudiar casos en donde regiones a nivel subnacional logran desarrollar industrias de alta tecnología. Entonces, este informe que realiza Canino de Ciencia y Tecnología nos permite ver de manera comparativa cómo está cada uno de los estados en México, y cuando tú como investigadora haces una hipótesis de, bueno, aquellos estados que cuentan con mayor infraestructura científica y tecnológica, muy probablemente sean los que mejores o mayores actividades de alta tecnología van a desarrollar, y vas al campo y haces entrevistas y contrastas con esos datos que ya tenías y te das cuenta que en efecto hay regiones que gracias a que han cultivado esos ecosistemas de innovación son capaces de atraer a la industria aeroespacial, por ejemplo, y otros que a lo mejor tenían el potencial, pero que no desarrollaron esa infraestructura de investigación, no lo hicieron. Pues ahí tenemos el valor de esos datos, ¿no? De tener ese diagnóstico primero para tanto hacer investigación, pero también para los tomadores de decisión. Muchísimas gracias. Nangeli, igual no sé si quieras compartirnos desde tu perspectiva. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar trabajando últimamente con Esteban y en el contexto de este índice, y desde la Comisión de Innovación agradecemos mucho el esfuerzo que están haciendo. Y absolutamente el tema de los datos es imprescindible. Vivimos en un país con muchos contrastes, como ahorita lo mencionaba la colega, que finalmente son al menos tres Méxicos. Cuando nos queremos poner a trabajar en temas de política pública, nos encontramos pues muchos contrastes, muchos desafíos que son estructurales. El poder contar con este tipo de diagnósticos que son sólidos en cuanto a la parte metodológica, pues es indispensable porque nos permite el diseño de política pública, de estrategias que de verdad atiendan a los problemas que se están abordando en cada una de las regiones y que sean eficaces, ¿no? Sin datos no hay claridad, y sin claridad no hay rumbo, y nosotros desde nuestra experiencia, cuando retomamos la comisión, al final nos encontrábamos justamente sin datos, y la exploración nos hizo ver ante la pregunta: ¿cómo podríamos hacer para que la iniciativa privada invierta más en innovación y desarrollo? Porque veíamos justo con los datos una alta concentración de inversiones en la academia, pero no lo estábamos viendo así en la iniciativa privada. Y ante esta pregunta, en la exploración, pues nos dimos cuenta que a veces podemos pensar que es el financiamiento, que no hay acceso a financiamiento, o temas de gobernanza. Pero en realidad descubrimos que como país y como región LATAM, hay una falta de visión estratégicas a largo plazo y una desarticulación muy grande entre los actores de los ecosistemas, ¿no? Y esto solamente pudo ser visible a través de la información, ¿no? Y además es útil porque tenemos regiones, cuando estuvimos explorando, que están sobrediagnosticadas en muchos temas, y regiones que no tenemos nada de datos para poder contrastar o para poder diseñar algo que sí sea de acuerdo a las necesidades de cada región. Y pues el tener este tipo de índices que consideran todas las regiones del país, para nosotros es imprescindible. Así es que muchas gracias nuevamente por el esfuerzo. Muchas gracias por sus respuestas. No sé si Enrique ya se encuentra conectado.
Me parece que no. Pero bueno, muchas gracias por sus respuestas. Me parece muy importante ver estas dos posturas desde la academia y desde el sector privado para dimensionar la importancia de este tipo de estudios. Y bueno, pasaremos a la segunda pregunta, la cual es, ¿consideras que es útil en tu área de trabajo la utilización de datos y estudios diagnósticos? De ser así, ¿por qué? Mariana, no sé si gustes o Nayeli, cualquiera de las dos. Sí, pues mira, definitivamente hay, por ejemplo, yo estoy en el área de ciencia política y relaciones internacionales, pero también trabajo, pues, como les platicaba, un poco el tema de las políticas públicas y cómo se desarrollan y qué tan efectivas son. Y definitivamente este tipo de estudios, como señalaba Nayeli, nos permite tener un diagnóstico de todas las regiones. O sea, el estudio de Caíno, algo que tiene muy valioso es que cubre los 32 estados de México. Y sí es cierto que algunos estados han sido muy estudiados, el caso de Nuevo León siempre resalta en la literatura, pero hay otros que no. Entonces, el índice de Caíno lo que nos permite es tener una métrica estandarizada, comparable de esos 32 estados. Y destaco que dentro de la ciencia política hay lo que le llaman el giro a lo subnacional y precisamente consiste en mirar hacia adentro. Típicamente los politólogos comparaban países y decían, bueno, es que México comparado con Argentina, Chile o Corea, ¿no? De hecho, muchas veces cuando nos preguntamos por qué Corea ha logrado desarrollarse tanto y México no, volteamos y vemos sus índices de ciencia y tecnología y vemos que ellos invierten alrededor del 4% del PIB en investigación y desarrollo y México no alcanza ni el 0.5% del PIB. Entonces, esas comparaciones se hacían entre países, pero también lo difícil de comparar países es que a veces son muy diferentes. O sea, Corea está en Asia, tuvo una historia colonial muy diferente a México o incluso en sus sistemas políticos, sociales, etcétera. Entonces, el tener datos a nivel subnacional lo que nos permite también es controlar factores como los históricos, los estructurales, que cambian muy lentamente. Y entonces eso al investigador lo que hace es que ya no se tiene que preocupar tanto de esas diferencias históricas o institucionales, porque en México pues compartimos la Constitución, compartimos una cierta historia, que aunque sí también varía de región en región, pero no es tan drástica como los contrastes que tenemos con Corea. Entonces, como investigadores, el tener datos subnacionales resulta sumamente valioso y pues creo que esa es la principal contribución que nos hace este informe, ¿no? Y que te digo, resulta de gran valor. Muchísimas gracias, Nayeli. No sé si gustes contestaremos la pregunta. Claro que sí, mira, cuando tú tienes una empresa, los datos son imprescindibles, ¿no? Y cuando estamos hablando de las necesidades de un gremio como sector, pues necesitamos tener, en principio generamos demasiada información, generamos demasiados datos que son como una mina de oro, porque las tenemos dispersos sin analizar, sin sistematizar. Y cuando tú logras poder encontrar un dato que sobresale, que da lugar a un fenómeno y que eso te da pie a poder ir y indagar y contrastar y ver desde el enfoque cualitativo qué es lo que está pasando ahí y entenderlo, pues entonces este entorno de negocios que es tan incierto empieza a definirse y a darte a ti patrones que te permitan tomar decisiones más inteligentes, el poder, estamos pues viviendo en una época en la que los recursos no son, pues no están desbordándose, sino que tenemos que optimizar el uso de recursos y el poder contar con datos, el poder tener este tipo de diagnósticos nos permite canalizar los recursos de una manera más estratégica para incidir
de mejor manera en el desarrollo de ciertas regiones y a nivel país. Y te pongo un ejemplo desde la comisión, porque trabajamos con este índice, también con el índice de digitalización por estados, y entonces hemos podido diseñar, tenemos un programa que se llama Las Pymes en la Era Digital, en el que lo que nosotros hacemos es traer temas que podrían parecer muy complejos, tecnológicos y que están limitando la adopción en la industria y por lo tanto están generando brechas, ampliando estas brechas de productividad entre la pyme y la empresa grande. A través de los datos hemos podido identificar qué temas son los que nosotros necesitamos reforzar como prioridades y a partir de esto es que hemos diseñado el programa que ya tiene exitosamente 2 años, que busca ayudar a las pymes a cerrar este tipo de brechas, ¿no? Y al final, los datos nos permiten también medir el impacto y poder ir refinando lo que está bien, lo que está mal, para poder tener mucho mayor relevancia en el sector que queremos impactar, que desde nuestro trinchera, pues son las pymes, que son la columna vertebral de la economía en México. Muchísimas gracias por sus respuestas. Yo creo que ha ayudado muchísimo a dimensionar de igual manera la importancia de estos datos, no solo en el sector público o de la academia, sino que estos datos abarcan mucho más sectores de los que a lo mejor podemos creer al principio. Bueno, pasando a la tercera pregunta, ¿cómo crees que los tomadores de decisión en México pueden aprovechar los datos o estudios diagnósticos como el índice o los que has creado en tu organización? Mariana. Bueno, como comentábamos, existen distintos públicos a los que les habla este índice, ¿no? Aquí estamos representados la academia y el sector privado, pero definitivamente hay también los elaboradores de política pública en los distintos niveles. Yo pienso que este índice también suple un poco ese vacío de información que estamos teniendo o también la dispersión de información que estamos teniendo al recopilar en un solo lugar distintas dimensiones asociadas con la ciencia y la tecnología en el país. Entonces, para alguien que, por ejemplo, puede estar en un gobierno estatal o incluso municipal en, no sé, Tamaulipas o en Colima, pues el índice representa un acceso directo a un diagnóstico que le permite saber cómo está posicionada primero su estado y cómo está, o sea, y respecto a los demás, ¿no? Para poder, si está pensando en destinar ciertos recursos, ¿no? Y tiene que priorizar, como Nangeli mencionaba, los recursos son escasos y más en esta coyuntura de tanta tensión y cambio geopolítico en el mundo, pero y también en México. Entonces hay cuestiones de gasto público que tienen que tomarse pues con mucho criterio, ¿no? Y precisamente el índice, y lo que es interesante, y a los que todavía no lo ven, les invito a ver el reporte, pero también lo que es interesante es que el índice refleja cuáles son las fortalezas y las debilidades de estado por estado. Entonces, ahí, por ejemplo, si estás en Colima o estás en Tamaulipas, tú puedes ver en dónde están las carencias de tu estado y entonces en base a ello tomar una decisión de hacia dónde puedes invertir esos fondos, ¿no? Y también pues genera algunas oportunidades de identificar casos de éxito y para que los tomadores de decisión contacten a esos casos exitosos y se genere esta transferencia de conocimiento y de experiencias que pues en un ideal permita a regiones aprender de lo que están haciendo bien las otras regiones, ¿no? Y muchísimas gracias, Nayeli. Pues mira, llámese tu casa, llámese empresa, llámese un gremio o un país, sin datos son un país sordo y ciego, que puede dar pasos en el sentido equivocado.
Entonces, yo creo firmemente que a nivel nacional todos los tomadores de decisiones deberían de pasar de este uso ocasional de información a ya el uso sistemático de este tipo de estudios que están disponibles. Pues aprovechando este espacio, impulsaría la idea de que necesitamos en primer lugar institucionalidad, articulación y compromiso, ¿no? Hablo de institucionalidades de que debemos de incorporar estos datos de forma sistemáticas en todos los procesos de planeación nacional, sectorial, regional. Por ejemplo, con este índice de innovación podríamos alimentar los planes de desarrollo económico, todo, por fin tener una política industrial, ¿no? Y poder hacer uso de esta información para eso, programas sectoriales de educación, de energía, de salud. Y en segundo lugar también hablo de la articulación porque lo que nosotros hemos identificado es que esta desvinculación tan grande que se ha hecho cada vez más amplia en los últimos años entre las instituciones públicas, privadas, académicas, pues no nos ayudan a avanzar. Y yo considero que este tipo de diagnósticos nos podrían servir como una plataforma de diálogo y colaboración, como un punto de partida desde donde nosotros podríamos comenzar a trabajar juntos en la construcción de, si te hablan de innovación, todo el mundo te va a dar una definición distinta y si lo hablamos a nivel país, pues todo el mundo tiene una idea distinta de hacia dónde tenemos que llevar la innovación para que se convierta realmente en un motor de desarrollo. Y finalmente, pues cerraría con el tema del compromiso, ¿no? De que los datos dejen de ser anecdóticos y de verdad sean puntos de partida para la acción. Y yo creo que México puede verse muy beneficiado con el uso de este índice al diseño de una política de innovación con metas claras, presupuesto, actores y mecanismos de evaluación continua y sobre todo que si se hace de manera colaborativa, pues va a ser mucho más fácil que podamos integrarnos en un verdadero ecosistema. Gracias. Muchísimas gracias por ese punto tan interesante justo de incorporar los datos duros en las ciencias sociales y que no solo se queden ahí flotando, sino hacer algo con ellos. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas del chat, no sé si tengan algunos pensamientos finales que quieran platicarnos. Pues si quieres, Mariana, simplemente el felicitarlos por este resultado, la invitación a que sea más que una medición, sea un punto de partida para transformar y que nos ayude a tomar mejores decisiones, a que podamos alinear esfuerzos y a que nos podamos unir y construir juntos un México que sea más competitivo, más justo y sostenible hacia el largo plazo. Muchas gracias por la invitación. Sí, a mí me gustaría nada más resaltar también el valor de este índice con respecto a los cambios que ha habido en los últimos años y el acceso a la información pública, porque creo que también más allá de los datos que nos proporciona respecto a indicadores de ciencia y tecnología, también está implícitamente documentando en dónde están nuestras fallas o en dónde podemos mejorar en cuanto a acceso a la información, en cuanto a lo mejor a encuestas que se hacían que son muy útiles, pero que ya no se hacen, ya sea porque cambió el personal o porque están faltando recursos. Y entonces ahí creo que es donde se abren oportunidades de coordinación y colaboración interinstitucional, de manera que podamos resarcir esa falta o escasez de datos en algunos de estos indicadores y pues llenemos ese espacio, ese vacío de información que está quedando, porque no nos podemos quedar atrás, ¿no? O sea, México es un país que todavía tiene muchos retos y necesitamos mejorar nuestra información
Y bueno, ese mapeo que se hace en el diagnóstico de decir, oye, pues estos datos no han sido actualizados o no se nos ha respondido, creo que nos convoca a distintas organizaciones a realizar un esfuerzo conjunto y tratar de generar esa información que falta o de pedirle a nuestro gobierno, a las instancias correspondientes, pues que no descuiden esas áreas que son tan importantes para la toma de decisiones tanto en lo público, en lo privado y en la academia. Perfecto, muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, hay una última pregunta que creo que va muy de la mano con estos últimos pensamientos que compartieron, que es, ¿cómo le recomendarían a los tomadores de decisión que utilicen estos índices en sus trabajos? Mariana, no sé si. Sí, pues creo que es una buena pregunta para como cerrar o concluir estas intervenciones. Creo que hemos ido señalando cómo desde distintos ámbitos se pueden utilizar los datos, ¿no? Yo como investigador, y por ahí veo que hay un grupo conectado y me da mucho gusto ver estudiantes, creo que en la academia podemos empezar por jugar con esos datos, ¿no? Hacer algunas gráficas o generar casos de estudio de decir, oye, a ver, ¿por qué Colima salió tan alto en este índice? ¿Qué tiene Colima de especial? Y tratar de profundizar, tal vez ir a hacer entrevistas, ¿no? Agendar entrevistas vía Zoom, que ahora también toda la tecnología nos facilita el acceso a algunos ámbitos que antes a lo mejor era un poco más complicado. Entonces yo diría, bueno, desde la academia podemos utilizar estos datos para generar hipótesis, para generar estudios, ¿no? Incluso como ejercicios de formación, ¿no? Y de formación de futuros científicos que luego ya aparezcan en esos indicadores, ¿no? Y bueno, creo que Nangeli seguramente también podrá desde su experiencia más desde el sector privado compartirnos cómo ella visualiza que se podrían utilizar los datos. Pues mira, los datos para las empresas al final son como un termómetro, como una brújula. Yo siempre lo pongo como un tablero de auto a veces como un tablero de avión, donde tú estás viendo qué calibrarle, ¿no? Empresas que tienen muy claro sus dashboards con esta información, que todos los días saben cuál es la posición financiera de su empresa, cuál es el estado actual de sus ventas, el tema del talento humano, cómo lo están gestionando, pues son empresas que van a ser siempre la punta de lanza, ¿no? Y empresas que no están haciendo uso hoy de la información, no están haciendo, no solo de la información que se genera a nivel interno hoy, y bien lo decía Mariana, vivimos en un contexto complejo en el mundo, que es un mundo multipolar que ya no entiendes. Decían, vivíamos antes en un mundo de reglas y ahora vivimos en un mundo de arreglos y las cosas te pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces, el poder tener información del entorno de negocios es muy útil porque sí o sí va a tener un impacto en cómo tú estás llevando hoy la gestión de tu empresa. Por eso es súper importante. Incluso a lo mejor cuando tú vas a tomar una decisión de expansión, de dónde invertir, pues vas a ir y consultar este índice de innovación y otros, el índice de productividad, de competitividad, pues entonces eso te va a poder decir, por aquí puedes ir, por acá puedes invertir y en realidad en un mundo de tanta incertidumbre, el tener disponible este tipo de recursos es imprescindible para poder, a veces como empresario tienes que tomar apuestas. No decisiones, sino apuestas, porque no tienes la totalidad de la información, pero es peor no decidir. Y tener esto pues al final te puede ayudar a reducir el riesgo de una decisión. Así es que hay que usarlos. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Yo creo que fueron de muchísima ayuda para dimensionar la importancia de este índice y de este tipo de índices en México. Esto nos lleva a la siguiente parte del evento.
que es la presentación del índice a cargo del director de Caino, Esteban Santamaría. Esteban Santamaría ha pasado por los sectores privado, público y académico e internacional. Se ha desempeñado como consultor especialista en propiedad intelectual, innovación y economía creativa del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, así como del Banco de Desarrollo de América Latina. Es uno de los dos fundadores del think tank Caino. Es doctor en ciencia de gobierno y política y fue galardonado con la prestigiosa beca Fulbright para su maestría en The George Washington University. Esteban, bueno, y en lo que se conecta, voy a poner su presentación. Sí, ya se escucha, Esteban. A ver, habla. Nada más que se escucha muy bajito. No sé si... A ver, ahí. Creo que está un poco mejor. ¿Me escucha mejor? Sí. Perfecto. Gracias, Mariana. Gracias a Danza, gracias a Migueli. Una disculpa enorme. Primero, una disculpa a nombre de Enrique de la CEPAL con este tema logístico que tuvimos. Parece ser que no va a poder unirse, pero bueno, avancemos por respeto a los tiempos de todos. Les voy a compartir muy breve lo importante del evento hoy. Era el panel que ya, bueno, ya lo tuvimos con dos expertas en el tema desde dos enfoques distintos. Y bueno, les voy a dar un panorama muy general de lo que es el índice para ir cerrando en tiempo la actividad de hoy. Brevemente, para quienes no nos conocen, Caino es una ONG fundada por personas que estuvimos estudiando con una beca que se llama Fulbright fuera de México, en Estados Unidos. Regresamos y tratamos de generar un cambio positivo en México a través de la generación de estudios e informes como este índice que nos permitieran dar datos y evidencia para que los tomadores de decisión pudiesen elegir de mejor manera qué cosas iban a elegir para México, los estados. Como breve contexto general, este es el tercer índice de dos versiones anteriores que ya salieron, 2015 y 18. Desafortunadamente, del 18 para acá no había sido posible sacar el índice, ya que varios indicadores no fue posible volverlos a conseguir. Y entonces, bueno, tuvimos que hacer un reajuste muy grande en las versiones originales para tener esta última versión. Como contexto general, los índices han sido utilizados por gobiernos federales, por organismos como la OCDE, por los planes estatales de desarrollo, para políticas estatales de ciencia, tecnología e innovación, por la academia, e inclusive como fundamento para iniciativas de reformas de ley. Estos índices, como contexto general, les dije, han sido citados por medios nacionales, utilizados por gobiernos, como en estos datos e informes de información estadística de gobierno federal. Inclusive se han utilizado como fundamento y motivación para crear una nueva ley de ciencia y tecnología, como se presentó en la iniciativa en Tabasco, para reformar ley de ciencia y tecnología, en el caso de México a nivel federal, y para evaluar algunos estados su desempeño en su plan estatal de desarrollo, como fue el caso de Chiapas, que lo utilizó en el diseño de su plan, y después para evaluar el desempeño del sexenio. Entrando en materia, seré breve, iré al grano. Es la nueva versión del índice. Quien no lo tenga, con gusto se lo compartimos ahí en el chat del link. ¿Qué consideramos? Son 11 grandes pilares dentro de lo característico que tiene este índice, a diferencia de muchos otros que se pueden encontrar en literatura y que citamos en el documento, es que tratamos de darle un enfoque también social pensando en el desarrollo. De esta manera que, bueno, la educación básica fue integrada, el pilar de género, que también fue muy importante para nosotros, ya que, como se imaginan, de cierta manera veníamos con una brecha histórica en materia de género. Entonces, el resaltar los datos, la información y considerarlo dentro de los indicadores es un tema importante, es un tema interesante inclusive porque hay estados que si le quitamos el pilar de género, mejoran su desempeño en el ranking, y si agregamos el pilar de género, se ven muy afectados. Entonces, como este tema hoy lo visualizamos, de que no se trata solo de
de tomar en cuenta el dato en lo amplio de ciencia y tecnología, limitándonos a patentes, artículos académicos, sino también como una herramienta de desarrollo a través de acciones como el empoderamiento de la participación de las mujeres. Y pues bueno, más otros tantos pilares. Metodológicamente, les comparten 4 grandes pasos. Primero se hizo una revisión de literatura amplia. Fue muy importante en esta nueva versión, como les digo, porque tuvimos que hacer adaptaciones y cambios de las versiones previas. Entonces se revisaron varios documentos como el Global Innovation Index, un índice de economía del conocimiento y otros para identificar qué estaban considerando. Después de ahí, pues bueno, nos podrían, hicimos nuestra carta de Navidad con todos los indicadores que encontramos, pero el reto era verificar de todos esos que vimos como ideales, cuáles estaban disponibles y para los años que nos interesaban. Había muchos datos, por ejemplo, de innovación, pero de 2013, 2014 y después se fueron perdiendo en 2015, y entonces era necesario ver de lo que teníamos, de qué datos teníamos esta información reciente. Después se fueron ajustando los pilares a los indicadores disponibles y finalmente generamos el índice. Este es el resultado general de los estados. Lo rankeamos por 32 estados, algo muy importante. Le agregamos una nota política, que es una de las cosas nuevas respecto al anterior, en gran medida porque el objetivo de la organización no es que el índice sea utilizado como una herramienta política de crítica, de ataque, sino realmente desde la perspectiva de ver cómo aportamos y generamos información que ayude a tomar decisiones. Entonces, si bien aquí hay un ranking, la realidad es de que más allá de ver en qué estado estoy, lo importante es ver de qué manera puedo mejorar mi situación como estado. Entonces, hay algunos casos en los que pareciera que no hay tantas sorpresas, pero hay algunos otros, como escuché Mariana comentó, el caso de Colima o Baja California, que posiblemente hay otros estados que hubiésemos pensado estaban mejor. Pero bueno, insisto, ahí son varias consideraciones que hay que tomar en cuenta, no es el momento de hacerlo. Lo importante es, insisto, ver cómo estamos y dónde hay que ir fortaleciendo. Después, en el documento encontrarán que se presentan resultados por cada uno de los pilares. Esto es un ejemplo del 7 de emprendimiento y negocios, igual se hace un ranqueo y se describe brevemente qué indicadores son los que se consideraron dentro de estos pilares. Y por último, después el índice tiene un apartado donde vienen los resultados de cada estado. Y lo mismo pueden ver aquí, está como sale en cada estado y una serie de datos que ayudan a entender de manera muy general cómo está el estado con algunos de los elementos que consideramos para el índice. Y bueno, a grandes rasgos, este es el índice que presentamos en Caíno. Como lo menciono, la idea es generar información, generar datos, generar documentos que nos ayuden a la toma de decisiones y que no se trata de criticar, de cuestionar quién hizo bien, quién hizo mal, depende de muchos factores. Además, estos son temas hasta cierto punto en ocasiones medio circunstanciales, que deriva de los esfuerzos, de los trabajos de gobiernos previos. No es difícilmente algunos indicadores pudiésemos hablar de varitas mágicas, la mayoría son resultado del desempeño histórico. Entonces es difícil decir es exactamente este último año de gobierno, es solo este sexenio. O sea, es más complicado eso. Creo que acotarnos a decir solo fue esto sería una resolución bastante simplista y sería evitar el análisis más grande. Y pues bueno, también por eso creímos que era importante traer las versiones y les agradezco mucho a Mariana Arangeli su participación porque bueno, pues Mariana es experta también en temas de datos, de innovación, análisis de lo que está sucediendo en ciertos sectores relacionados con la CTI, y pues bueno, eso es muy, muy importante porque desafortunadamente a veces tanto este índice como otros documentos como el que genera Mariana no son tomados en cuenta para la toma de decisiones. Y lo mismo con Angeli, muchísimas gracias por la participación. Por el apoyo. Al final el sector privado también es determinante en términos de toma de decisiones, en términos de inversiones, en términos de movimiento de capital, movimiento de emprendimientos, la implementación de la innovación, eso es fundamental.
Como saben, acaban de nombrar a 3 personas ganadoras del Premio Nobel de Economía y el tema de destrucción creativa fue crítico. Fue uno de los motivos y dentro de la destrucción creativa está el tema de emprendimiento y emprendedor como lo consideraba Schumpeter. Y cuando él habla del emprendedor no habla del que necesariamente inicia un puesto de hamburguesas, que digamos hoy lo vemos como un emprendedor, sino como aquella persona o aquella industria que integra las innovaciones, integra los inventos y logra que se comercialicen. Entonces, pues bueno, estos son parte de que hoy vamos notando cómo hay un mayor reconocimiento y el ejemplo son estos últimos premios Nobel, también los de hace un año con Daron Acemoglu, que más o menos habla también del tema de la innovación como la manera en la que se explica por qué un país crece más que otro, por qué un país fracasa y no otro. Entonces va tomando mucha relevancia y pues bueno, también por eso es importante la participación privada de la academia y pues insisto, muchísimas gracias a las dos. Lamento mucho la situación de Enrique. Fue una cuestión técnica y pues bueno, ya después organizaremos otra actividad con él para poder enriquecer más el análisis. Y pues mientras tanto, de verdad, muchas gracias a todos los que también estuvieron conectados el día de hoy. Muchas gracias y felicidades. Muchas Gracias. gracias. Ahora, los que estén conectados, si me regalan una sonrisa para ponerla luego a la cámara. 1, 2, 3. Muchas gracias. Que estén muy bien y gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Vamos a poner en redes sociales el video y bueno, ahí podrán consultar la información. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.